Muy buenos días. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar la siguiente conferencia, cuyo tema dice: ¿está variando el perfil epidemiológico de la salud mental a causa de la pandemia en Lima y el Perú? Resultados preliminares de los estudios epidemiológicos en salud mental en contexto de pandemia, que estará a cargo del doctor Javier Saavedra Castillo, que es ampliamente conocido por todos nosotros. El doctor Javier Saavedra es médico psiquiatra, director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada de nuestro instituto. Él además es doctor en medicina, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y desde el año 2002 viene conduciendo los estudios epidemiológicos en salud mental a lo largo del país a cargo de nuestro instituto. Uno de los estudios que fue la réplica del estudio epidemiológico en Lima Metropolitana y Callao el año 2012, a través de ese estudio el doctor Saavedra recibió el premio Hipólito Unanue. Dejo entonces con ustedes al doctor Javier Saavedra Castillo. Adelante, doctor Saavedra. Muchas gracias, Horacio, por tener la oportunidad de presentar estos resultados del estudio epidemiológico sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de la población de Lima. Voy a compartir mi... Bueno, como les decía, entonces es para mí un gusto poder presentarles estos resultados, que ha sido la colaboración de varias personas y que quería compartir los créditos con ellos y que están colaborando y siguen colaborando con este estudio. Pero muy especialmente también al personal de campo y al personal de procesos informáticos, sin cuya participación no se hubiese podido llevar a cabo este estudio. La pandemia obligó a cambiar nuestros sistemas de obtención de datos, ¿no? En tiempos récord. A ellos mi reconocimiento, en particular al jefe de la operación de campo, Herón Salazar, y a los miembros del equipo de cómputo, Guillermo González y Milagros Ramírez, quienes junto con el resto del equipo trabajaron arduamente para tener listos los instrumentos en el programa REDCap, y que tuvimos que hacer obviamente un ajuste a la extensión de los instrumentos debido a las condiciones en las cuales se iban a dar la encuesta y en condiciones de pandemia. Bien, esta es la agenda del día de hoy. Después de una breve introducción, tocaremos los aspectos metodológicos del estudio antes de pasar a la presentación de los principales resultados. Primero, algunas palabras, y creo que los que me han antecedido brillantemente han expuesto la situación de general de la salud mental, pero en particular el hecho de que es, como decía el doctor Sepúlveda, una crisis sobre una crisis, en este caso una pandemia sobre una pandemia. Sabemos las cifras que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud con respecto a la magnitud de los problemas que tiene la salud mental y que constituyen 5 de las 10 principales causas de discapacidad, especialmente para los países del tercer mundo, donde probablemente ya están en los primeros lugares, como es la situación en el Perú, ¿no? Los estudios del MINSA siguen confirmando en los primeros lugares en la carga de morbilidad. Y si ustedes aprecian la última revisión del 2016, si juntamos abuso y dependencia de alcohol, realmente está en el primer lugar, pero igual que la depresión. En las mujeres la depresión y en los varones los problemas de alcoholismo. Y también no olvidar algunos de los antecedentes que ya tenemos y con los cuales vamos a comparar muchos de los resultados que vamos a presentar el día de hoy, que es el último antecedente que tenemos hace 8 años del estudio epidemiológico realizado en Lima, donde encontramos de que 1 de cada 8 personas, es decir, el 11.8%, ha sufrido algún trastorno psiquiátrico en el último año. Como les decía, vamos a estar
comparando los resultados con esos datos que son los últimos que tenemos para darnos cuenta de qué manera puede haber cambiado y de qué manera podemos haber obtenido el impacto de esta pandemia tan terrible, ¿no? Y además que nos enfrentamos con problemas que ya hemos visto de impacto social, económico, hemos visto los determinantes de la salud que nos presentó Yuri, cómo interactúan intensamente con los problemas de salud y en especial los problemas de la salud mental. Bien, y los problemas que sabemos también de que fuera de que tenemos muchos problemas de salud mental, siguen siendo de bajo reconocimiento. Por lo tanto, tenemos que tomar eso en cuenta para los planes que tengamos que hacer, ¿no? Es decir, mejorar ese reconocimiento. Bien, también sabemos que la Organización Mundial de la Salud declaró en el marzo del 2020 a la enfermedad del COVID como una pandemia, la cual ha causado un daño sin precedentes en el mundo. Ya nos han confirmado recientemente más de 186.000 muertos en el Perú. Y en el mundo ya vamos más de 3.700.000. Pero en particular, el Perú se encuentra a la cabeza. Aunque no sabemos si el resto de los países también están en situación de tener que sincerar sus datos, ¿no? Se trata de un nuevo coronavirus de un alto contagio que emergió en China en diciembre del 2019 y rápidamente se extendió a todo el mundo. Se aplicaron una serie de medidas sanitarias y restricciones a la movilidad, confinamiento, toques de queda, lo que ocasionó cierres de comercio, de servicios y también quiebres de muchos de ellos. A esto se agregó que las personas tuvieron que adoptar nuevas costumbres higiénicas, uso de mascarillas y protector social, lo que generaba incomodidad entre las personas y también problemas de adherencia. Los efectos de la pandemia entonces han sido múltiples, directos e indirectos, ¿no? Primero, los efectos directos sobre la salud física de las personas, además de crisis de servicios, a los que no se han dado abasto para la atención crítica de las personas y la consiguiente alta tasa de mortalidad que ya conocemos. En algún momento, como ya hemos visto, la pandemia se centró en Latinoamérica, pero seguimos nosotros en el centro de la mortalidad. Por otro lado, el efecto sobre la economía en general ha ocasionado pérdidas masivas de empleos, afectación del comercio, el transporte, la educación y problemas de vivienda. Hemos visto desplazamientos masivos de personas hacia el interior del país porque ya no podían sostenerse en Lima y crisis en los establecimientos penitenciarios y un aumento de la criminalidad. Y, como también sabemos, un aumento importante en la pobreza. Hemos retrocedido, según los datos del INEI, 10 años en lo que habíamos avanzado en el tema de la pobreza. O sea, nos va a costar mucho volvernos a poner al día. Entonces, esto ha traído efectos psicológicos como ansiedad, temor al contagio, dolor por las pérdidas, cólera y frustración por las medidas sanitarias y afectación económica que han sido reportadas en todo el mundo. El mismo hecho de que las pandemias cambió nuestras actividades sociales, también hemos visto temprano todas nuestras relaciones sociales, ha afectado los recursos que normalmente tienen las personas para afrontar el estrés por el alejamiento de sus redes de soporte, ausencia de reforzadores positivos y el efecto directo del confinamiento que generan sentimientos de aburrimiento y hastío. Y esto a su vez tendría un rol en la falta de adherencia en las medidas sanitarias y el aumento de contagios. Debemos mencionar, como ya se habló, de uno de los efectos principales sobre la salud mental, que es la incertidumbre, que genera una transmisión psicológica negativa basada justamente en la desinformación.
Y agravando la situación de la salud mental del país, los servicios se vieron en algún momento drásticamente afectados. Felizmente el doctor Cutipé hoy día nos ha hablado de que se están poniendo en actividad los centros de salud mental comunitarios, pero esto en un inicio afectó grandemente por la imposibilidad de ponerse en contacto seriamente, vis a vis con las personas y la tardanza que generó el generar los sistemas de tipo informático para poder hacer las atenciones a distancia. Entonces, esto fue uno de los motivos por los cuales no estábamos preparados para una situación de esta magnitud. Bueno, y con respecto a la violencia familiar, como ya se ha mencionado, la atención, el confinamiento obligatorio, el debilitamiento social y debilitamiento de los sistemas de soporte, hacían presagiar de que podían existir un aumento de los problemas también de la violencia intrafamiliar. Bueno, tenemos dos estudios previos. Un estudio en Lima por Antiporta, auspiciado por el MINSA y el OPS. 37.446 personas reportó que en el Perú, en las últimas 2 semanas, había 34.9% de depresión. De depresión, según el reporte de ellos, compatible con una depresión clínica, una depresión mayor. Y 33.8% de estos síntomas eran en Lima. Y esto fue hecho a través del PHQ, y también dieron información preliminar del 12.8% refirió a ideación suicida, según los síntomas también del PHQ, y el nivel de contagio en ese momento hay que recordar que era 1.4% y 1% en el país. También tenemos el estudio en línea, ambos han sido hechos en línea, y este tipo de estudios tiene sus propias limitaciones, porque generalmente pueden existir sesgos de selección por las personas que voluntariamente acceden a responder a estas preguntas. El estudio de Kruger, Malpartida, en 400 personas, reveló que 35.5% tenía estrés leve, 9.3% estrés severo, 7.2% ansiedad moderada severa y 22% una depresión moderada severa según el GAT y los PHQ, que son instrumentos de tipo dimensional, ¿no? En ese momento el nivel de contagio era el 4%. ¿No? Justamente el hecho de que los instrumentos utilizados en el mundo generalmente han sido de tipo dimensional, y por encuestas a través de líneas, es que hemos visto una enorme variabilidad de resultados, con cifras muy elevadas en algunos lugares y con cifras más bajas en otros. Ahora, quería poner en perspectiva también algo que ya se ha hablado sobre los recursos, pero nada más para podernos situar en cómo la pandemia nos puede haber afectado. Y aquí tenemos los distintos componentes y construcciones básicas que son pertinentes a la salud mental. En primer lugar, podemos definir la salud mental como un componente de la salud general, como resultado de factores predisponentes y precipitantes, contexto social, recursos individuales y experiencias que se manifiestan en algún tipo de problemas o funcionamiento. Se plantean 2 dimensiones: la salud mental negativa, donde están los trastornos y otros problemas de salud mental, y la salud mental positiva, que se relaciona más con conceptos de adaptación, bienestar y calidad de vida. Anticipamos un aumento entonces de los problemas de salud mental durante la pandemia, porque este incrementa los estresores psicosociales, afecta los recursos ambientales y deteriora los recursos interpersonales, especialmente los adaptativos y los recursos personales. Más aún en las personas con historias
personales negativas y con pocos recursos educativos y socioeconómicos. Al final del estudio, pues, entonces fue suministrar información estadística proveniendo de hogares que permita medir las condiciones de la salud mental en Lima metropolitana y que estos resultados puedan ser utilizados para la programación de las actividades que tendrían que empezar a programarse y que ya se están haciendo como hemos visto, ¿no? Y el objetivo general, identificar la magnitud de los principales problemas de salud mental y los relacionados al bienestar y conductas en la población adulta de Lima. Como objetivos específicos, nos planteamos estimar la prevalencia de experiencias y conductas relacionadas con la pandemia, algunas de ellas, estimar la prevalencia de los principales problemas de salud mental, conocer la magnitud de la violencia intrafamiliar, estimar la prevalencia de los aspectos de salud mental positivo, algunos de ellos, y determinar la magnitud del acceso a la atención a problemas de salud mental en Lima durante la pandemia. Y hay que tomar en cuenta el tiempo, porque este estudio es más o menos terminó de recolectar los datos en noviembre y por lo tanto hay que también situarse en ese momento. Con respecto a la metodología, entonces, se trata de un estudio epidemiológico transversal correlacional en residentes adultos de la ciudad de Lima metropolitana. El muestreo fue probabilístico, estratificado, bietapio, a través de llamadas por líneas telefónicas anónimas suministradas por OCIPTEL. Solo tenemos una unidad de análisis que son los adultos 18 años o más. El diseño de la muestra comprendió hasta 3 posibles reemplazos de números telefónicos fallidos, ¿no? Identificándose el hogar y a partir del hogar la persona a elegir. La muestra final fue de 1.833 personas y la tasa de respuesta fue de 53.9%, que es, digamos, lo mejor que hemos podido obtener en función a llamadas telefónicas que tienen siempre la problemática de la desconfianza que generalmente genera en las personas. Estos son los instrumentos que utilizamos. Estos cuestionarios se desarrollaron, son escalas que han sido utilizadas en estudios previos en el instituto, solo se presentaron algunos estudios, y estos han sido ampliamente probados en todo el país y han sido sometidos a diferentes escrutinios como pruebas piloto, focus group y análisis psicométricos realizados a las escalas utilizadas. Y estos fueron, en líneas generales, los instrumentos utilizados. Instrumentos que tenían que ver con trastornos psiquiátricos, es decir, no hemos utilizado estudios, en este caso, estudios dimensionales, sino una entrevista para determinar trastornos en forma categórica, y otros instrumentos, por ejemplo, como una escala de sueño y cuestionarios que hemos utilizado también en otros estudios, abreviados en este caso de violencia familiar, y también para lograr algunos datos sobre el acceso. Y se utilizó el REDCap como programa para uso electrónico. Se utilizaron las plataformas del instituto para promocionar la investigación y para dar garantía también a los encuestados. El estudio permitió que los encuestadores a través de sus hogares entrevisten a las personas desde distintos lugares del mundo. La mayoría de ellos eran egresados de profesiones de la salud, ya sea psicólogos o enfermeras especialmente, ¿ya? Y que nos ayudaron a llevar a cabo este estudio. Bueno, y estos son algunos datos más técnicos sobre el análisis de los datos. Se utilizaron estadísticos especiales para muestras complejas, ¿no? Y que son parte de la versión 20 del SPSS.
Bueno, y empezar a hablar de algunos de los resultados. Como habíamos dicho, se entrevistaron un total de 1.823 personas. La muestra expandida correspondió a más de 6.450.000 adultos y la muestra ponderada consistió en 48,4% de varones y 51,6% de mujeres. La edad promedio fue de 41,7 años. La distribución mostró una mayor proporción entre las personas entre 25 y 44 años. Datos muy importantes, además de los aspectos educativos, la mayoría tenía al menos instrucción secundaria. Y una buena proporción también tenía instrucción superior. Algo a remarcar es las personas que perdieron el trabajo. Imagínense, 41% de las personas perdió su trabajo a partir de la pandemia y solo 69%, o sea, cerca del 70%, tenía seguros de salud. Y a esto hay que agregar de que prácticamente el 50% tenía un ingreso por debajo de los ingresos estándares, del ingreso mínimo vital que está establecido. Cuando hemos preguntado a las personas qué tanto impactó en la economía, en su hogar, vemos una gran proporción entre mucho y severamente, son 39,3% de las personas que refirieron que les afectó mucho. Y solo 6,3% de la población de Lima refirió que no le afectó nada. Con respecto a algunos aspectos generales de la pandemia que también son interesantes mencionar, se contagió el 29,8% de las personas, por lo menos de las que captamos, y esto coincidía con el nivel de cero prevalencia que reportó el MINSA, más o menos en ese momento, que era entre 30 y 35%. De las personas contagiadas, 80% presentó síntomas de la enfermedad, 4,6% requirió oxígeno ambulatorio, 3,9% estuvo hospitalizado y el 0,7% estuvo en UCI. Algo de lo que se había mencionado también antes que tiene que ver con la discriminación. Fíjense, 21%, o sea, una quinta parte de las personas que se contagiaron del COVID se sintieron discriminados de alguna manera. Y algo también importante son el porcentaje de familiares que fallecieron, que es el 2,3% de las personas que contestaron. También se habló algo de esto que tiene que ver las confianzas, con la confianza. Y hicimos preguntas también acerca de la confianza. Y aquí hay cosas que hay que resaltar. La poca confianza, por ejemplo, fíjense, nada o poca confianza en el alcalde, ¿no? Lo que obviamente que en situación de crisis se convierte en una parte importante, pero aún así, en lo que es el Estado, más del 50% confiaba poco o nada en el Estado y sus recursos para controlar la diferencia de la pandemia. Pero igual tenemos los medios de comunicación, ¿ya? Y esto, ¿debido a qué? Debido a las comunicaciones contradictorias que hemos podido tener en el transcurso del tiempo. Mensajes venían, mensajes iban, y a veces nos decían que algunas cosas eran en ese momento importantes para el no contagio, después nos hablaban de otras, y probablemente todo eso contribuyó a la desconfianza que se generó. Sin embargo, dentro de los que más tenían confianza, pero solo al nivel del 50%, estaban los médicos y el personal que atienden a las personas que tenían el COVID. Con respecto a indicadores de salud mental, empezando por algunos datos de la salud positiva. Aquí vemos, estamos comparando, este es el 2020 con Lima en el 2012. Las cifras, aunque las gráficos no lo dejan ver muy claramente, pero en relación a la escala de satisfacción con la vida de Diner,
observamos una disminución de la escala de satisfacción en el periodo de pandemia. Y también resaltar que fue más bajo en el sexo femenino que en el sexo masculino. En el sexo masculino tuvo una cifra más alta, pero en relación al 2012 observamos una disminución. En lo que es la escala de percepción del estrés, se encontró que 3.4% de la población presentaba un nivel de estrés alto, pero más de la mitad de la población, o sea, 53.8%, tenía un estrés moderado, lo que en total suman más o menos un 57% aproximadamente de personas en la población que tuvo un estrés de moderado a severo. Estos hallazgos son más elevados de los que se han reportado en otros países del mundo, aunque como se han utilizado distintos instrumentos y también son distintos contextos, este estrés pudiera haber variado en función a ello. El otro punto a resaltar es nuevamente que las mujeres tienen una percepción más elevada de estrés muy marcada que en relación a los hombres. Con respecto al sueño, también comparándolo con el año 2012, ¿no? Fíjense, en el año 2012, 67%, casi 68% de las personas no tenían problemas de sueño. Más o menos 30% es lo que usualmente se encuentra en general en nuestros estudios de la población que tiene algún problema de sueño. Esto es con la escala, por si acaso, de Pittsburgh, ¿no? Y encontramos que en el cambio durante el COVID, que más del 50% tuvo algún problema con su sueño, ¿no? Esto también es un porcentaje bastante alto, o sea, más de la mitad de la población, imagínense, tenían problemas que ameritaban algún tipo de atención, ¿no? Y por lo menos de estos, como observamos en la gráfica, una buena cantidad ya ameritaba atención y tratamiento médico. Estamos hablando del 20.7%, ¿no? De la población que identificaba. Hay un estudio de Harami que encontró que en un estudio metaanalítico encontró un promedio de 37.9, ¿no? Y esto es el promedio es más bajo del que nos encontró en Lima, que fue del 54.6%. Con respecto a los indicadores suicidas, aquí tenemos también datos comparativos con el año 2012. Y miren esta comparación acá en verde con el verde del año 2012. Encontramos 8.6% de personas que en el último mes habían pensado que sería mejor estar muerto o deseado estar muerto, frente a 1.3% que fue en el año 2012. Es decir, estamos hablando de más de 500.000 de personas que en el último mes habría estado pensando que sería mejor morirse. Y ya en pensamientos más definidos de suicidio, estamos en 1.6 y en el año 2012 fue de 0.6%. Este 1.6 más o menos en el expandido equivale a más de 100.000 personas que habían estado pensando suicidarse en el momento que se hizo este estudio. Y con respecto a los trastornos mentales, nuevamente, teniendo como referencia el año 2012, encontramos que en una prevalencia actual de cualquier trastorno psiquiátrico en el momento en que se hizo la entrevista de 12.5%, ¿no? Es decir, más de 800.000 personas en Lima. Trastorno al momento que se hizo la entrevista. Y esto contrasta, y es en función a los intervalos de confianza significativamente, con lo que se encontró en el año 2012, que fue 7.9%. En el periodo de pandemia, que puede ser los últimos 6 meses, también encontramos
17.8%, que es una cifra bastante alta, y en el comparativo del año 2012 fue 10%. O sea, más o menos un 77% de incremento en los números de casos. Y algo que se marcó más notoriamente en el estudio del año 2020 es que la prevalencia en las mujeres fue marcadamente mayor que en los hombres. O sea que podemos decir que la pandemia ha afectado más a las mujeres que a los hombres. Como ya se había dicho, el doctor Bromley lo mencionó, que esta epidemia y tuvo una exacerbación del machismo, nos decía él, y es que las mujeres han tenido que ocupar con más intensidad los temas de la casa, los temas de los hijos y los temas que podían ser de tener algún tipo de ayuda para las personas. Con respecto a ya trastornos un poquito más específicos, tenemos la prevalencia del episodio depresivo. Nuevamente, comparativamente, para tener una idea, en el año 2020 fue de 7.5% la prevalencia en el momento que se hizo la entrevista, frente a 2.8% del año 2012. ¿No? Es decir, cerca de 500.000 personas estaban con un episodio depresivo al momento que se hizo la entrevista, y como ya hemos mencionado, más marcado en los varones que en las mujeres que en los varones. Bueno, y con respecto a los trastornos de ansiedad, también vemos el aumento fue más notorio, a pesar que es una prevalencia algo menor que en la depresión. En el momento de la entrevista fue 6.7%, o sea, algo más de 430.000 personas que tenían algún trastorno psiquiátrico al momento de que se hizo la entrevista. Y en comparación con una medición similar del MINI en el año 2012, de 1.9%. Aquí nuevamente contrastando, ¿no? Porque hemos visto que los estudios de Antiporta mencionaba una prevalencia muy alta de depresión que llegaba casi al 40%. Lo que probablemente estaba pasando, que es posible que puede haber un sesgo de selección, ¿no? Al momento de las personas cuando responden a las entrevistas. Pero lo que sí es claro es que la depresión aumentó por lo menos 2 veces a su relación al periodo sin pandemia, y por lo menos 3 veces al periodo en relación a los trastornos de ansiedad. Lo que sí no encontramos es un aumento de los problemas de abuso, dependencia, alcohol, ¿ya? Donde más bien hemos encontrado una disminución. En el año 2012 fue de 3.2 y en esta vez encontramos 1.3%, ¿no? Utilizando también nuevamente el MINI. Ahora, hay un estudio en China que reportó que una leve reducción del consumo de alcohol durante la pandemia en el periodo previo, en relación al periodo previo. Pero hay otros estudios, en cambio, en Europa que han encontrado que ha habido un incremento del alcohol vinculado por la pandemia. Por lo menos en nuestro estudio no encontramos un aumento de abuso o dependencia al alcohol, que no solo estamos hablando de consumo, sino ya de un trastorno. Después, con respecto a los factores asociados a los trastornos mentales que encontramos, se encontró asociación con edad, mayor en personas jóvenes, con el sexo, mayor en el sexo femenino para la depresión y los trastornos de ansiedad, mayor en el sexo masculino con respecto al consumo perjudicial y dependencia de alcohol, con el estado civil, con un mayor chance, en particular la depresión entre las personas separadas, divorciadas y viudas. Entonces tenemos también ya un grupo vulnerable, ¿no? También en esta pandemia. Con el nivel de instrucción en personas con un menor nivel de instrucción, con el estado laboral mayor en las personas que perdieron el trabajo por la pandemia, y en situación de pobreza, en particular los trastornos de ansiedad, ¿no? Es decir, encontramos, como ya se venía hablando,
grupos vulnerables, justamente en los que más se han visto afectadas en esta pandemia, que son las personas de menores recursos. Pero, interesantemente, tenemos también, cuando hemos hecho la relación entre trastornos mentales y otras situaciones, hemos visto que también se ha asociado los trastornos mentales con el hecho de haber sido contagiado. Y vamos a ver algunas diapositivas un poco más de esto con un OR de 2.5. También con el hecho de pertenecer a algún grupo de riesgo de contagio para el COVID. También se ha asociado un aumento de los trastornos mentales con el hecho de haber tenido familiares cercanos que se han contagiado. Pero en particular, el haber tenido un familiar que falleció, un familiar que vivía en el hogar que falleció, que fíjense, la prevalencia sube a 60% de las personas con trastornos, algún tipo de trastornos mentales. Ahora, también hemos encontrado que las personas que recibieron ayudas en general tenían una mayor prevalencia de trastornos mentales. Esto posiblemente porque justamente corresponde a las personas que han tenido mayor problema económico y por lo tanto, como ya se sabe, la pobreza se asocia también a los trastornos mentales. Bien, con respecto les decía hace un momento, con respecto a la salud mental y el contagio. Fíjense cómo encontramos, esta es la escala de salud de calidad de vida de Mesich. Estas, las personas sin contagio, y estas las personas con contagio, muestran cifras más bajas. Y esto es muy significativo según los estadísticos que hemos trabajado. Pero también en el sueño, ¿no? Las personas que han sido contagiadas por el COVID también son personas que han tenido mucho más problemas de sueño que las personas sin contagio. Fíjense. Doctor Saavedra, le quedan 5 minutos. Gracias. Y esto ha sido también significativo. Algo a tomar en cuenta en términos de los contagios es de que estas son preguntas autorreportadas de las personas que mencionan que han sido contagiadas y que por lo tanto son personas que también incluyen aquellas que no les hicieron ya finalmente la prueba, como pasó muy comúnmente. También aumentó el riesgo suicida, y voy a acelerar un poquito, cuando hemos comparado entre los que se contagiaron y no se contagiaron. Y esta es la relación en general con los trastornos psiquiátricos y en todas las prevalencias entre las personas contagiadas hubo un incremento de los trastornos mentales en forma significativa. Ahora, con respecto al abuso y el maltrato, es una interesante diapositiva. Nosotros preguntamos sobre fuentes de tensión en el hogar. Y fíjense, los aspectos económicos y la salud familiar y las limitaciones de la pandemia están en los primeros lugares, ¿ya? Y lo hemos comparado con el año 2012. Fíjense cómo estaba en el año 2012 los problemas con la pareja. El carácter del esposo, 37% versus 16% esta vez. Los problemas con los estudios de los hijos, 16% en el 2012 y 11% esta vez. Problemas de crianza también bajaron. Indiferencia del esposo o pareja también disminuyó notoriamente. Y también algo que disminuyó notoriamente fue la infidelidad. Y obviamente porque las personas no podían salir. Y por lo tanto, probablemente algunos de los conflictos frecuentes en las parejas también han cambiado. Y es posible que por esto la prevalencia anual de algún tipo de maltrato en relación al 2012 disminuyó. Lo que no esperábamos que hubiese una disminución fue 14.7% en el 2012 y 10.8% ha sido en el 2020. Pero hay un tema también interesante, que cuando hemos preguntado por abuso sistemático, o sea, no es la violencia en general, sino las mujeres que están siendo abusadas sistemáticamente, es decir, 1 o 2 veces al mes,
hemos encontrado que durante la pandemia esto aumentó. 8% durante pandemia versus 5% en el periodo de Lima. Y especialmente en lo que son la violencia psicológica, es decir, insultos, agresiones o chantajes. Ahora, esto hay un antecedente y un estudio reportado en emergencias que dicen que a pesar que disminuyó las emergencias por maltrato en relación, pero fueron más severas las emergencias que fueron atendidas. Con respecto a acceso a servicios, en líneas generales, la atención privada fue la que más atendió en ese momento, por lo menos, en segundo del MINSA. Hay que tomar en cuenta que el N de aquí es un N de 63, por lo tanto, la precisión no es tan alta. Los que mayormente atendieron fue el psicólogo. Y esta diapositiva es una diapositiva, una ya de las últimas positivas, que muestra comparativamente entre el año 2020 y en el año 2012. El patrón cambió completamente entre los dos. Se atendió menos que en el año 2012 y hay que considerar que con la reforma esto debe haber estado mucho mejor, digamos, que lo que está ahora. Y solo atendimos el 12.2%. Pero fíjense, la necesidad de ayuda, es decir, las personas que necesitaban bastante o mucho, aumentó notoriamente en relación al año 2012. Y esto es lo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores del incremento de los trastornos. Pero algo también muy interesante, que la morbilidad sentida, es decir, la morbilidad no sentida disminuyó enormemente, ¿no? Bien, entonces en relación a las conclusiones, los resultados de este estudio mostrarían un efecto global de la pandemia sobre la salud mental de la población de Lima desde varias perspectivas, directas e indirectas. Se ha podido corroborar el impacto que ha tenido la pandemia en la economía de las personas, como la pérdida de empleo y con el consiguiente empeoramiento de la pobreza. Existe una importante desconfianza en la población en los sectores que debieran ayudar a superar el problema. Se ha encontrado un incremento de los indicadores suicidas y una disminución de la calidad de vida y satisfacción con la vida. Se aprecia, por lo menos en relación al 2012, se aprecia un incremento de la prevalencia de los trastornos mentales de 2 a 3 veces en comparación a periodos sin pandemia, especialmente en los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Se ha afectado sustancialmente el acceso a la atención a los problemas de salud mental. Y algo notorio que hemos encontrado es que las personas contagiadas por COVID muestran mayor prevalencia de una serie de problemas de salud mental en comparación con las no contagiadas. Se ha encontrado un incremento de la violencia sistemática, lo que implica que se ha vuelto más intensa. Bueno, y en líneas generales las recomendaciones caen por su propio peso, es decir, tenemos que dar muchísimo más mucha más inversión en la salud mental, las necesidades van a crecer y algo que va a seguir pasando, en la medida que más personas se están contagiando de COVID, esto va a hacer que más personas también tengan más problemas de salud mental, según los estudios que estamos viendo, que las personas contagiadas de COVID son las que están generando parte del incremento de los problemas de salud mental. Que hay que estar prevenidos contra la violencia contra la mujer, que puede aumentar en intensidad y por lo tanto los albergues ser más importantes, y que deben hacerse campañas que incidan sobre el sueño saludable y que se refuercen las estrategias de prevención del estrés en todos los ambientes. Bueno, esto es lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias, muy agradecidos. Muchas gracias, doctor Javier Saavedra, por este interesante estudio que nos otorga datos importantes de la realidad de la salud mental en este tiempo de pandemia.